nazis, cuando uno tenía la visión de una organización estatal criminal, ¿no?, al frente de un Estado que invadía a otros, que intentaba imponer un orden. Podemos debatir sobre si los aliados también eran criminales, por supuesto, pero indudablemente la utilización del adjetivo con lo que ello representa para la historia de la humanidad, porque hay una discusión aguda con un funcionario, se me ocurre una locura. No sé, ¿cómo lo ves, Hugo? No, es una cosa que hasta violenta tener que refutar una gansada de este tipo, ¿no? ¿Cómo vas a comparar? El otro día recibí de Jorge Watts, que es un sobreviviente del Vesubio, una nota que no la escribió él, pero que detalla punto por punto qué hizo Hitler hasta llegar al poder, ¿no? Ya había empezado con disolvió los partidos. Medidas realmente autoritarias. Bueno, claro, de manera que nada, pero nada que ver. Pero parece absurdo siquiera tener que afirmar nada que ver. Lo mismo por otro lado, cuando Carrió, desde el punto de vista de la teoría política, te dice que estamos en una dictadura. Son cosas increíbles que se digan. Y dificultan el diálogo con la oposición, ¿no? Porque uno dice, bueno, evidentemente hay situaciones para rever, hay errores oficiales. Ahora, cuando plantean esas cosas, se diluye la posibilidad de un debate. Porque vos decís, ¿cómo voy a discutir con estos tipos? Pero fíjate, el editorial de La Nación, que se llamó 1933, el lunes de hace 10 días, dice, salvando las enormes distancias. Entonces, si tenés que salvar las enormes distancias, ¿para qué hacer la comparación? Porque no haces otra. No haces otra, claro. Algún gobierno popular un poco duro. Exacto. No, pero forma parte, Sturzenegger también dijo que las brigadas, no, mejor dicho, que la gente, los militantes que van a controlar los precios son brigadas hitlerianas. Todo es un disparate. Un disparate, sí. Y además está surgiendo una especie de irritación mediática desde La Nación, desde Clarín y desde los medios satélites, que paso a paso va transgrediendo los propios límites que ellos se pusieron, porque un poquito peor todos los días, el grado de insulto, el nivel de agresión. Y te digo, no es un mal momento, Hugo, para debatir en la Argentina, pues es interesante, hay muchos temas que a nosotros nos gustaría debatir. A mí me gustaría debatir los indicadores, me gustaría debatir el tema de la minería, me gustaría discutir una serie de elementos que hay que ponerlos sobre la mesa para decir cómo mejoramos a partir de acá. Ahora, el debate se diluye con ese tipo de observaciones, porque cuando hay un tipo, la Nata como modelo de este periodo, que está insultando por televisión, y es muy difícil agarrar y decir, bueno, sentémonos a ver qué falta, a ver qué sobra. Mira, hoy en el programa de radio, el equipo de la Nata entrevistó a Sturzenegger. Y realmente Sturzenegger, que al mismo tiempo te digo que dijo esa barbaridad, los dejó un poco descolocados, porque dijo, no, los 3 primeros años de Kirchner yo hubiera hecho lo mismo. Para un tipo del PRO, claro, que además es un neoliberal, que diga eso, la verdad es sorprendente, teniendo en cuenta que ahí Ismael Bermúdez, el hermano de Jorge Altamira, hace una economía trotskista, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Vos hiciste una muy buena disección del programa de la Nata Radial en uno de los artículos más difundidos. Creo que vale la pena releerlo por estas horas para entender cómo funciona, porque además vos planteás, con este esquema fue hacia la televisión, con todas las variantes técnicas. Exactamente, fue a la televisión, y fíjate hoy que Alieto Guadañi, después trataron el tema de la educación, y Alieto Guadañi hacía un planteo muy duro, diciendo que la Argentina estaba segunda, pasó a séptima, bueno, la cantidad de universitarios, que se despilfarra el dinero invertido en la universidad, y la única periodista de ese equipo que todavía y pedía exámenes de ingreso al final de la secundaria y al ingreso de la facultad. Y la única que todavía tiene ciertos reflejos periodísticos, le discutió a Guadañi, que se puso nervioso por otra parte, diciendo, bueno, una cosa es un examen de ingreso para mejorar el perfeccionamiento y otra cosa simplemente como un elemento limitador del acceso. Claro.
Para que no lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, Ahora, la Nata, ¿sabes qué agarra? Con ese grado, dijo, bueno, yo tuve un curso donde toda la gente iba a levantarse minas. Este es el concepto de la Nata. Gente en una escuela de periodismo en en la universidad de Lomas de Zamora, dijo, al mes me renuncié, porque ahí no había, era insoportable esa gente, esos alumnos, ¿no? Bueno, es una visión muy, más allá de que uno puede hacer la crítica, pero... aquel viejo dicho, el ladrón cree que los demás son de su misma condición y valora éticamente a los demás. Tampoco creo que la Nata sea un hombre demasiado vinculado con la señorita, ¿no? De todas maneras, queda fuera de debate esto. Ahora, este tipo de ideas, Hugo, avanza en un sentido, pero está encapsulado sobre una zona de la población. Se está buscando alguna figura que lo amplíe, y hay nombres. Sergio Massa. Estaba muy interesado en charlar sobre este dirigente en los momentos previos a la grabación. Sergio Massa es una perspectiva de centroderecha que coopera hacia el kirchnerismo, o es una perspectiva de un Capriles bonaerense hacia otras regiones de la política. Bueno, es un personaje que los que lo conocen dicen que tiene mucha cintura política. Es un hombre que en su etapa universitaria pasó por la UPAU, la agrupación estudiantil de la UCD, que luego pasó al Partido Justicialista. Acordate que fue director, bueno, fue del ANSES desde el 2002 al 2007, algo así. Es decir que dicen que hizo realmente una buena gestión. Es cierto también que, como lo cuenta Maximiliano Montenegro en su libro Es la economía estúpido, fue Vudú el que le llevó, acompañado por Massa, a Cristina Fernández el tema de la estatización de las FJP, pero con la mención que Massa decía, para mí esto me parece una locura, lo acompaño para que plantee esta alternativa. Ahora, tiene 41 años, gobierna y tiene un triunfo en las últimas elecciones arrasador en el partido de Tigre. ¿Qué es Tigre? 486 kilómetros cuadrados. El 60% del territorio son clubes de campo. Es un dato increíble realmente. Con un presupuesto apreciable. Y que es la idea casi del país country. Él tiene mucha inserción popular que se extiende a otros lugares. Dicen que hay 16 intendentes del conurbano que lo incitan a ir con lista propia o a romper, y que se está haciendo el sueño de, en el Tigre, una especie de nueva Miami, una Miami del sur, y la idea del país country ahí propulsada. Su popularidad la ha obtenido fundamentalmente dicen, por una reducción en lo que periodísticamente se conoce como inseguridad. Y ahí está toda la propagandización de las cámaras, que parece que hay con profusión en el Tigre, y que con eso habría bajado los índices de inseguridad. Hay algunos datos para tomar en cuenta. Uno de ellos habla de tanto Massa como Scioli, cuando son medidos sin el movimiento nacional en derredor y sin Cristina como referencia nacional, bajan en las encuestas. Parece que la potencia también está vinculada con cierto alineamiento nacional. Y el otro es la incógnita acerca de cuál es la medición genuina del gobierno. No, pero déjame algo más de Massa porque es muy... Y ahí creo que es importante saber para dónde vamos, porque también es importante saber qué piensa el pueblo. Sí, en los cabres de Wikileaks, Massa tiene todo 1 o 2 capítulos. En uno de ellos, Santiago O'Donnell, tomando en cuenta los Wikileaks que luego transcribe, dice que no hubo ningún funcionario del gobierno que calificara en forma tan dura tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández, fundamentalmente a Néstor Kirchner, que dijo que prácticamente era un tipo que gozaba con el sufrimiento de los otros, ¿no? Incluso uno de sus hombres en el
gabinete, acuérdate que fue también jefe de gabinete, después que se fue Alberto Fernández, después del conflicto con las patronales del campo. Sí. En ese periodo, del cual no se recuerda una actuación que se lo destacara, por otra parte, su mano derecha era un señor O'Reilly Lanuse, que también en los Wikileaks hablaba de que no había ninguna posibilidad electoral para el 2011, también lo decía Massa, y que en la Argentina había una fuga de capitales, que había inseguridad jurídica, se lo decía a visitantes, lo cual, teniendo en cuenta que esto ha sido recogido por cabres que no iban a ser revelados, resulta realmente llamativo. Ahora, ¿qué sucede con lo cual también explica por qué hay tanta reticencia en el kirchnerismo con Massa. Fíjate que Massa tiene las siguientes alternativas: seguir como está, con lo cual ayuda al casi seguro triunfo del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, ir con lista propia, encabezando su nombre la interna, a los efectos de... Felipe Solá como bastonero. Claro, y con el objeto de conseguir un bloque Felipe Solá el otro día en la tele habló tan bien de Massa como yo hablo de Monetti. Claro. Es un equivalente. Esa es una alternativa, él encabezando una lista de diputados. Otra en donde él la fogonea de atrás y pone a su mujer, Malena Galmarini, la hija... Me han dicho que hay gran empatía en la pareja, que trabajan juntos mancomunadamente con mucha organización. Y otra que está proponiendo desde Eduardo Fidanza a Carlos Pañi, y fogonean prácticamente todos los días, es que rompa... Ahí sí ya, claro. Que rompa y vaya con lista propia, algo así como peronismo renovador, una cosa. Ahí está el Capriles. Y bueno, en ese sentido, de algún modo el misterio es qué va a hacer la población, ¿no? Porque las encuestas le siguen dando bien a Cristina, con todas las dificultades del caso, con todas las objeciones, con el descenso que puede observarse después de un desgaste. No estamos hablando de una fuerza que haya sido superada por los opositores, que tenga a segmentos contrarios pisándole los talones. Me parece que en la zona fuerte del campo popular en la Argentina sigue habiendo un respaldo para el gobierno nacional. A partir de ahí hay que trabajar sobre zonas grises muy importantes, muy numerosas también, pero que en modo alguno se nuclean como para poner en riesgo la elección nacional. Y el debate, que ya lo hemos lanzado aquí, en alrededor de la reelección a futuro, guarda vínculo con esto, porque una cosa es que Cristina sea la que encabeza una nómina electoral y otra cosa es que sea otro dirigente. Para las elecciones de mitad de mandato, no sé cómo lo ves vos, Hugo, yo tengo la percepción, a menos que el trato con la gente me engañe y que la lectura de encuestas de distinta orientación me engañe, que a pesar de todo, a pesar del desgaste, Cristina sigue arriba y sigue capturando la opinión de los más humildes. Sí, me parece que ese está fuera de discusión. Lo que sí puede estar en discusión, y me parece que si Massa fuera con lista propia, es disminuir en un porcentaje que yo no sé cuánto decir. Es muy difícil de determinar. Es decir, claro, la cantidad de votos del Frente para la Victoria. Y si en Buenos Aires no se tiene un triunfo categórico, indudablemente la elección a nivel nacional, que se va a ganar igual, estaría más cercana a los 30 que a los 40. Y eso sí implica indudablemente una situación complicada. En dos situaciones: la reelección quedaría definitivamente archivada, y en segundo lugar sería complicado el tránsito de los últimos 2 años de Cristina Fernández. Nos hemos acostumbrado a elecciones adversas a este movimiento nacional popular en grandes ciudades. Creo que está instalado eso y tal vez amerita una reflexión más de fondo, porque me parece razonable entender que buena parte del medio pelo es sonso, que no comprende sus intereses, una gran mención de Cristina en ese sentido en aquel discurso del 25 de mayo. Creo que hay errores muy propios de ese segmento social que no sabe por dónde está su verdadero destino, el futuro de sus pibes, la posibilidad de estudio, escuela pública, salud pública, pero
una batalla comunicacional hay que darla, hay que dar una comprensión para que eso suceda. De otro modo, simplemente se descargan las responsabilidades sobre el quehacer de ese sector sin tratar de contenerlo de otro modo. A mí me parece que la situación en Capital, en Córdoba, va a tener que empezar a merecer un análisis y una reflexión más de fondo, tipo encuentros, debates, asambleas, foros donde se analice qué pasa en las grandes ciudades de la Argentina con respecto al voto de las masas populares, no solamente de los sectores medios altos que pueden llegar a identificarse como contrarios automáticamente. Sí, me parece que en las zonas, digamos, Rosario, Córdoba, predomina, igual que en la capital federal, los sectores de clase media, y los sectores de clase media en buena parte están ideológicamente enojados, no porque le haya ido mal, ni mucho menos, le ha ido muy bien, pero hay un tema muy fuerte en cuanto a los aspectos del populismo que los irrita históricamente. Pero me parece que sería un error no tratar de efectuar efectivamente una campaña cultural, una batalla cultural con esos sectores y no meramente de denostarlo, porque para denostarlo uno no hace política meramente con denostarlo, ¿no? Yo creo que hay una combinación de meter el filo, hacer salir la contradicción a la luz y al mismo tiempo establecer una comprensión y un debate abierto acerca de lo que los distintos sectores, porque también es cierto que es posible encapsular al segmento más duro y dejarlo fuera de la vida político-cultural, no con una censura, sino con el conjunto de la opinión pública señalando, está bien, ustedes no son democráticos, no tenemos por qué participar junto con ustedes, como con efecto arrastre se logra en el último periodo. Hay igual responsabilidades fuertes de dirigencias populares, no sé, no vamos a hablar de Carrió, pero podemos hablar de Patria Libre, donde dirigencias que han estado alineadas con la revolución, su bandera llevan a Evita y al Che Guevara, y están trabajando con Prat Guy en el diseño de política, son cosas que no corresponden. Ahí sí tenemos que golpear fuerte, pero después hay un vecino promedio que necesita otra comunicación. Yo creo que va a surgir otra comunicación, que este esquema dual que se viene observando, blanco-negro, bueno-malo, va a terminar agotándose en sí mismo y va a generar en el próximo lustro una difusión distinta, donde sea posible hincarle el diente, meterse a fondo en los temas y poder debatirlo desde otra perspectiva. Justamente sobre esos sectores, la Nata ha jugado un papel dinamizador, más que de atrincheramiento de esos sectores, brutalmente contra el gobierno. Efectivamente, la Nata combina un porcentaje de verdad con un enorme porcentaje de mentira. De manera que en esa mezcla, pero con eslogan, lo que caracteriza a los periodistas triunfantes de la derecha en la Argentina es que pueden reducir situaciones complejas a eslogan que son llamativos, muy llamativos. Y en ese aspecto voy a hacer una reivindicación de Bernardo Neustadt, que cuando la Nata era director de Página 12 y estaba muy lejos uno en principio de imaginar las actuales posiciones de la Nata, Bernardo Neustadt dijo: la Nata es mi sucesor. Y en ese aspecto no hay demasiada diferencia entre abrir un teléfono, importante eso, abrir un teléfono y decir ¿dónde está la soberanía acá? Que decir no la pesan, no la cuentan, la pesan porque es tal cantidad que no tienen tiempo para contarla. Hugo, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos también en primera, porque el Lobito va a tener bienvenido a la primera división. ¿Ustedes van a seguir ahí? Nosotros tenemos un excelente promedio. En este momento no tenemos, más aún, el gran mérito de Ramón Díaz es que nos ha empezado o nos ha enseñado nuevamente a mirar hacia arriba y olvidarnos de mirar hacia abajo. Ahora, como en un picnic muy lindo, siempre hay algún bicho que te pica. Gracias, Hugo. Chao.